Mira a tu alrededor. No físicamente, sino con tu mente. Expande tu perspectiva más allá de esta habitación, más allá de este planeta, más allá de nuestro sistema solar. Imagina que puedes ver el universo completo de una sola vez. Y lo que verías, lo que realmente verías si pudieras procesar toda esa información, es nada. Casi nada. Un vacío tan vasto, tan absoluto, tan incomprensible en su extensión, que las pocas motas de materia que existen se pierden en él como granos de arena en un océano que cubre 1000 tierras. Pero aquí está lo que no te han dicho. Aquí está lo que cambia todo. El universo no parece vacío por accidente. No parece vacío porque no hemos buscado lo suficiente o porque nuestra tecnología es limitada. Parece vacío porque fue diseñado, a nivel fundamental, para vaciarse. Y la razón de ese diseño es tan extraña, tan contraintuitiva, que cuando la comprendes, todo lo que pensabas sobre la existencia se invierte. Empecemos con algo obvio que nunca procesamos completamente. Cuando miras el cielo nocturno, ves estrellas, puntos de luz dispersos en la oscuridad, y tu cerebro registra eso como el cielo está lleno de estrellas. Pero eso es una ilusión perceptual masiva, porque no estás viendo lo que realmente hay. Estás viendo solo lo que es lo suficientemente brillante para penetrar la distancia y la oscuridad. Si pudieras ver la realidad completa, sin filtros, descubrirías que por cada punto de luz que ves, hay miles de billones de kilómetros cúbicos de vacío absoluto. Nada, ni átomos, ni partículas, ni siquiera los campos cuánticos que permean el espacio están activos allí la mayor parte del tiempo. Es ausencia pura. Ahora, los números. Porque necesitas sentir la escala para entender por qué esto importa. La distancia promedio entre estrellas en nuestra galaxia es de unos 4 años luz. Eso es 40 billones de kilómetros. Imagina que reduces el Sol al tamaño de una naranja. A esa escala, la estrella más cercana estaría a 2500 kilómetros de distancia. Y entre esas dos naranjas no hay nada. Literalmente nada durante 2500 kilómetros. Eso es dentro de nuestra galaxia, que es considerada una región relativamente densa del universo. Ahora, sal de la galaxia. El vacío intergaláctico es mucho peor. Las galaxias están separadas por millones de años luz. Si reducimos las galaxias al tamaño de monedas, estarían separadas por distancias equivalentes a varios metros. Y entre esas monedas, en todo ese espacio, hay aproximadamente un átomo por metro cúbico. 1. En un espacio del tamaño de una persona, hay menos materia que en un suspiro. Pero los números por sí solos no capturan la extrañeza. Porque la pregunta no es ¿por qué hay tanto espacio vacío? La pregunta es ¿por qué hay algo en absoluto? Si el estado natural del universo es el vacío, si la configuración más probable es la nada, entonces la existencia de materia, de estrellas, de galaxias, de ti, es la anomalía que necesita explicación. No el vacío. Y aquí es donde la física se pone rara. Porque resulta que el universo primitivo no era vacío. Era denso. Increíblemente denso. Justo después del Big Bang, toda la materia y energía que ahora está dispersa en miles de millones de años luz de espacio, estaba comprimida en un volumen más pequeño que un átomo. Era opaco. Era caliente. Era uniforme. Y luego comenzó a expandirse. No porque algo explotara hacia afuera en un espacio preexistente, sino porque el espacio mismo comenzó a crecer. Cada punto se alejó de cada otro punto. Y mientras el espacio crecía, la materia se diluía. Pero aquí está el truco. La expansión no es uniforme. No es que el espacio simplemente se estire uniformemente en todas direcciones.
Hay regiones donde la gravedad es lo suficientemente fuerte como para resistir la expansión, donde la materia se agrupa, se condensa, forma estructuras. Esas regiones son las galaxias. Pero entre esas regiones, donde la gravedad es débil, el espacio continúa expandiéndose sin resistencia. Y cada vez que el espacio se expande, la densidad de materia disminuye. El vacío crece. Y no solo crece, crece cada vez más rápido. Porque el universo no está solo expandiéndose, está acelerándose. Hay una fuerza misteriosa que llamamos energía oscura, que está empujando el espacio a expandirse a un ritmo creciente. Y eso significa que el vacío no es un estado estático, es un proceso activo. El universo se está vaciando constantemente. Lo que hoy es una región con algunas galaxias distantes, en 1000 millones de años, será una región donde esas galaxias están tan lejos que su luz ya no puede alcanzarte. En 100.000 millones de años, será una región donde no puedes ver ninguna galaxia en absoluto. Solo oscuridad. Entonces, la primera respuesta a por qué el universo parece vacío es porque se está vaciando. Activamente, constantemente, sin posibilidad de reversión. Pero esa es solo la superficie. Porque cuando preguntas por qué se está vaciando, llegas a algo mucho más profundo. La energía oscura es extraña. No es materia, no es radiación. Es una propiedad del espacio mismo. Cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene una cantidad minúscula de energía inherente. Y cuando el espacio se expande, no se diluye esa energía. El nuevo espacio viene con su propia dotación de energía oscura. Lo que significa que cuanto más espacio hay, más energía oscura hay. Y más energía oscura significa más expansión, lo cual crea más espacio, lo cual crea más energía oscura. Es un ciclo de retroalimentación que solo puede terminar de una forma. El universo se convierte en un vacío cada vez más profundo, más frío, más oscuro. Y aquí está lo inquietante. Esto no es especulación. Es lo que los datos observacionales nos dicen que está sucediendo. Hemos medido la tasa de expansión. Hemos confirmado que está acelerándose. Hemos calculado las proyecciones y todas apuntan al mismo destino final. Un universo donde las galaxias están tan separadas que ninguna puede ver a las demás. Donde las estrellas se han extinguido. Donde la temperatura se acerca al cero absoluto. Donde no hay gradientes de energía que permitan que suceda nada. Muerte térmica. Vacío absoluto. Silencio eterno. Pero ahora viene la parte que realmente invierte tu comprensión. Porque hemos estado asumiendo que el vacío es pasivo. Que es simplemente la ausencia de materia. Pero eso está completamente equivocado. El vacío cuántico, el vacío real que permea todo el espacio, no está vacío. Está hirviendo con actividad. A escalas cuánticas, el espacio vacío está lleno de partículas virtuales. Pares de partículas y antipartículas que surgen de la nada. Existen durante fracciones infinitesimales de segundo. Y luego se aniquilan entre sí. Esto no es teoría especulativa. Es una consecuencia directa del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y tiene efectos medibles. El efecto Casimir, por ejemplo, donde dos placas metálicas colocadas muy cerca en el vacío experimentan una fuerza de atracción debido a las fluctuaciones cuánticas del vacío entre ellas. Hemos medido esto. Es real. Entonces el vacío no es nada. Es un mar de potencialidad. Un campo de fluctuaciones que constantemente crea y destruye realidad a escalas que no podemos percibir directamente. Y toda la materia que ves, todas las partículas que componen tu cuerpo, las estrellas, los planetas, surgieron originalmente de esas fluctuaciones. En el universo primitivo, algunas de esas fluctuaciones fueron amplificadas por la inflación cósmica,
cristalizándose en las partículas reales que ahora persisten. Tú eres, literalmente, solidificado vacío. Eres una fluctuación que tuvo suerte de persistir. Pero hay algo más extraño todavía, porque cuando calculas cuánta energía debería tener el vacío cuántico, basándote en la teoría cuántica de campos, obtienes un número. Y cuando mides cuánta energía oscura hay realmente en el universo, obtienes otro número. Y esos dos números difieren por un factor de 10.120, 120 órdenes de magnitud. Es la discrepancia más grande entre teoría y observación en toda la física. ¿Qué significa esto? Significa que hay algo fundamentalmente equivocado en nuestra comprensión del vacío. Algo que no estamos viendo. Algo que cancela casi perfectamente la energía del vacío cuántico, dejando solo la cantidad minúscula que observamos como energía oscura. Y no sabemos qué es. No sabemos por qué la cancelación es tan precisa. No sabemos por qué no es perfecta. Es uno de los mayores misterios sin resolver en la física. Pero hay una posibilidad inquietante. Una que cambia completamente la forma en que piensas sobre la pregunta original. ¿Y si el universo parece vacío, no porque haya poca materia, sino porque estamos viendo solo una capa de una realidad mucho más compleja? Imagina que tu percepción del espacio es como ver la superficie de un océano. Desde arriba parece relativamente tranquila, vacía excepto por algunas olas. Pero debajo de la superficie hay corrientes masivas, vidas enteras, ecosistemas complejos que no puedes ver porque solo estás observando una dimensión de la realidad. ¿Y si el vacío es así? ¿Y si lo que llamamos espacio vacío está en realidad lleno de estructuras, entidades, procesos que operan en dimensiones o escalas que no podemos detectar? Esto no es ciencia ficción. La teoría de cuerdas sugiere que podría haber hasta 11 dimensiones del espacio-tiempo. Nosotros experimentamos solo 3 dimensiones espaciales y una temporal. Las otras 7 dimensiones, si existen, están compactificadas, enrolladas sobre sí mismas a escalas tan pequeñas que no podemos acceder a ellas. Pero eso no significa que estén vacías. Podrían contener estructuras complejas. Podrían ser el hogar de fenómenos que nunca observaríamos directamente, porque estamos confinados a nuestras 3 dimensiones. O considera la materia oscura. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales en galaxias y cúmulos de galaxias. Pero no podemos verla directamente porque no interactúa con la luz. Y la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. 85%. Eso significa que por cada átomo que puedes ver, hay 5 o 6 átomos de materia oscura que no puedes ver. El universo está lleno de materia que es invisible para nosotros. Entonces, cuando dices que el universo parece vacío, ¿estás seguro? ¿O estás simplemente ciego a la mayor parte de lo que está ahí? Es como un pez en el océano, preguntándose por qué el agua parece vacía, porque no puede ver el aire sobre la superficie. El pez está rodeado de agua, inmerso en ella, pero si solo pudiera percibir el aire, pensaría que está flotando en el vacío. Y aquí es donde la pregunta se vuelve verdaderamente existencial. Porque si el universo está lleno de cosas que no podemos percibir, entonces nuestra sensación de vacío no es una propiedad del universo, es una limitación de nuestros sentidos. Estamos construidos para percibir solo una banda muy estrecha de la realidad. Luz visible, ondas sonoras en ciertos rangos de frecuencia, campos electromagnéticos de ciertas intensidades. Todo lo que está fuera de esas bandas es invisible para nosotros, y resulta que la mayor parte del universo está fuera de esas bandas.
Pero vayamos más profundo, porque incluso dentro de las bandas que podemos percibir, hay algo raro sucediendo. Algo que tiene que ver con la forma en que la información se propaga a través del espacio. La luz viaja a una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. Suena rápido, pero en escalas cósmicas es dolorosamente lento. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz de la estrella más cercana tarda más de 4 años. La luz de Andrómeda tarda 2,5 millones de años. Lo que significa que cuando miras Andrómeda, no estás viendo Andrómeda como es ahora. Estás viendo Andrómeda como era hace 2,5 millones de años. Y aquí está el truco. No hay forma de ver Andrómeda como es ahora. La información sobre el estado actual de Andrómeda no puede llegar a ti más rápido que la velocidad de la luz. Lo que significa que hay un horizonte de simultaneidad. Un límite más allá del cual no puedes saber lo que está sucediendo ahora, porque ahora es un concepto que no se extiende más rápido que la luz. Entonces, cuando miras el cielo nocturno y ves vacío, parte de lo que estás viendo es vacío informacional. Hay galaxias allá afuera, seguro, pero la información sobre esas galaxias aún no ha llegado a ti. O llegó, pero describe un estado que ya no existe. O nunca llegará porque el universo se está expandiendo tan rápido que la luz nunca nos alcanzará. El vacío que ves es en parte real y en parte un artefacto de las limitaciones de la velocidad de la información. Y esto tiene consecuencias profundas, porque significa que tu imagen del universo está siempre desactualizada, siempre incompleta, siempre limitada por la velocidad finita de la luz. No puedes ver el universo como realmente es. Solo puedes ver un mosaico de estados pasados, cada uno congelado en el momento en que su luz fue emitida. El universo que percibes es como un museo de historia natural, lleno de dioramas que representan cómo eran las cosas hace millones o miles de millones de años. No es el universo vivo, dinámico, actual. Es un fantasma. Pero hay algo aún más inquietante, porque no solo tu percepción del universo está limitada por la velocidad de la luz. Tu capacidad de interactuar con el universo también lo está. Si quieres enviar un mensaje a Andrómeda, tardará 2,5 millones de años en llegar. Si esperas una respuesta, tardará otros 2,5 millones de años en regresar. 5 millones de años para un intercambio de 2 mensajes. Para cuando llegue la respuesta, tu civilización probablemente ya no exista. Entonces, el vacío no es solo espacial, es también temporal. Estás aislado no solo por la distancia, sino por el tiempo. Hay lugares en el universo que puedes ver pero con los que nunca podrás comunicarte porque el tiempo requerido excede la vida probable de tu civilización. Hay eventos que están sucediendo ahora en otras galaxias que nunca conocerás, porque para cuando la información llegue, estarás muerto hace mucho tiempo. El universo está lleno de historias que nunca escucharás, de tragedias y triunfos que ocurren en completa desconexión de ti. Pero hay algo más profundo aquí. Algo sobre el silencio. Porque cuando buscamos señales de vida inteligente en el universo, cuando apuntamos radiotelescopios al cielo y escuchamos, lo que encontramos es silencio. Silencio absoluto. No hay transmisiones de radio de civilizaciones alienígenas. No hay patrones artificiales en la luz de estrellas distantes. No hay megaestructuras que bloqueen parcialmente el brillo de sus soles. Solo silencio. Y ese silencio es más inquietante que cualquier vacío físico, porque el vacío físico puedes explicarlo. El espacio es grande, la materia es escasa, las distancias son vastas, todo eso tiene sentido. Pero el silencio informacional es diferente. Si hay civilizaciones inteligentes allá afuera,
deberían estar haciendo cosas detectables. Deberían estar usando energía a gran escala. Deberían estar comunicándose. Deberían estar dejando huellas en el cosmos. Y sin embargo, no vemos nada. El universo parece no solo físicamente vacío, sino también informacionalmente vacío. Vacío de señales, vacío de inteligencia, vacío de propósito. Y esto ha generado docenas de teorías. La paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Tal vez las civilizaciones se autodestruyen antes de volverse detectables. Tal vez la vida es mucho más rara de lo que pensamos. Tal vez las civilizaciones avanzadas se vuelven silenciosas deliberadamente. Tal vez estamos buscando las señales equivocadas. Cada teoría tiene problemas. Ninguna es completamente satisfactoria. Pero hay una posibilidad que casi nunca se menciona. Una que invierte completamente la pregunta. ¿Y si el universo parece vacío porque estás buscando el tipo equivocado de señal? ¿Y si la inteligencia avanzada no se expresa de formas que puedas reconocer? ¿Y si lo que consideras silencio es en realidad una cacofonía de comunicación que simplemente no puedes decodificar? Piensa en cómo te comunicarías con una hormiga. No puedes. La hormiga no tiene los sensores necesarios para detectar tu lenguaje. No tiene la capacidad cognitiva para procesar conceptos complejos. Para la hormiga podrías estar gritando directamente a ella y seguiría siendo silencio. Porque el silencio no es ausencia de señal. Es ausencia de señal que puedes detectar y entender. Ahora imagina que hay civilizaciones en el universo que están tan avanzadas respecto a nosotros como nosotros respecto a las hormigas. Sus comunicaciones ocurren en bandas de frecuencia que no monitoreamos, o en dimensiones que no podemos acceder, o en formatos que no reconocemos como información. Para ellos, el universo podría estar lleno de conversación, pero para ti es silencio. No porque no haya nada, sino porque eres incapaz de percibir lo que hay. Y esto te devuelve a la misma conclusión aterradora, que el vacío que percibes no es una propiedad del universo, es una limitación tuya. Estás ciego a la mayor parte de lo que existe, y llamas vacío a tu ceguera. Pero hay otra dimensión del silencio que es aún más perturbadora, porque incluso si hubiera civilizaciones que pudiéramos detectar, incluso si estuvieran transmitiendo señales que podemos decodificar, hay una barrera que hace que la comunicación sea casi sin sentido. Y esa barrera es el tiempo. Imagina que detectas una señal de una civilización a 1000 años luz de distancia. Esa señal fue enviada hace 1000 años. Para cuando la recibes, la civilización que la envió podría estar extinta. Podrías responder, seguro, pero tu respuesta tardará 1000 años en llegar. Y si esperan responder a tu respuesta, su segunda señal tardará otros 1000 años. 3000 años para 2 intercambios. Una conversación que toma más tiempo que toda la historia registrada de la humanidad. ¿Qué dices en esa conversación? ¿Qué información tiene sentido intercambiar cuando el contexto cambia tan dramáticamente entre mensajes? Para cuando tu respuesta llega, sus preguntas originales podrían ser irrelevantes. Sus problemas podrían estar resueltos o haber evolucionado en direcciones completamente diferentes. El lenguaje mismo podría haber cambiado. Las referencias culturales podrían ser incomprensibles. Entonces, el silencio no es solo ausencia de señales. Es la imposibilidad práctica de la conversación. Es el reconocimiento de que, incluso si pudieras hablar, no tendrías nada significativo que decir. Porque la significancia requiere contexto compartido. Y el contexto se erosiona con el tiempo. Y el tiempo requerido para la comunicación interestelar erosiona todo el contexto. Y luego está el problema del contenido. Porque supongamos que detectas una señal. La decodificas. Es un mensaje de una civilización alienígena. ¿Qué contiene?
Probablemente algo como: existimos. Aquí están algunas propiedades básicas de nuestro sistema estelar. Esperamos que respondan. Información que ya podrías haber inferido de observaciones telescópicas. No secretos del universo. No tecnologías revolucionarias. Solo la confirmación de que alguien más está allá afuera. Y esa confirmación, aunque filosóficamente importante, no cambia nada práctico. No te hace menos aislado. No te da acceso a sus recursos. No te permite colaborar en problemas. Solo te dice que el vacío está salpicado de otras islas tan aisladas como la tuya. Lo cual, en cierto sentido, hace que el vacío sea más desolador. Porque ahora sabes que hay otros allá afuera, pero son completamente inaccesibles. El silencio se convierte en un recordatorio constante de la imposibilidad de conexión. Pero vayamos más profundo en este problema del silencio. Porque hay algo sobre la naturaleza de la información que explica por qué el universo debe parecer silencioso. Y esto tiene que ver con la entropía. La información es baja entropía. Es orden. Es estructura. Y en un universo que tiende hacia alta entropía, hacia desorden máximo, la información es inherentemente frágil. Se degrada con el tiempo. Se corrompe. Se pierde. Cada vez que copias información, introduces errores. Cada vez que transmites información, la señal se degrada en ruido. Y en escalas cosmológicas donde las distancias son vastas y los tiempos son largos, la degradación es inevitable. Entonces, incluso si una civilización estuviera transmitiendo señales potentes, esas señales se debilitarían con la distancia. Se mezclarían con el ruido de fondo del cosmos. Se distorsionarían por el medio interestelar. Para cuando llegaran a ti, podrían ser indistinguibles del ruido aleatorio. No porque no haya señal, sino porque la señal se ha degradado tanto que ya no puedes extraer información significativa de ella. Y esto es fundamental. No es un problema técnico que puedas resolver con mejores receptores. Es una consecuencia de las leyes de la información y la termodinámica. La información tiene un costo energético. Transmitir información requiere energía. Y cuanto más lejos transmites, más energía necesitas. Eventualmente, llegas a un punto donde la energía requerida para enviar una señal detectable es tan grande que ninguna civilización podría permitírselo de manera sostenible. Entonces, el silencio que observas no es porque las civilizaciones no existen, es porque la física hace que la comunicación sea prohibitivamente costosa en escalas galácticas. Es más barato permanecer en silencio. Es más eficiente enfocarse en los recursos locales que intentar contactar a otros. El silencio es la estrategia evolutivamente estable. Y hay algo profundamente deprimente en eso. Porque significa que el universo está estructurado de tal manera que el aislamiento es inevitable. No importa cuántas civilizaciones existan. No importa cuán avanzadas sean. La física impone un límite a la comunicación. Y ese límite garantiza que cada civilización permanezca fundamentalmente sola. Rodeada de vacío no solo físico, sino informacional. Sabiendo o sospechando que hay otros allá afuera, pero sin poder alcanzarlos de ninguna manera significativa. Y esto regresa al punto sobre la entropía. Porque la tendencia del universo hacia alta entropía no solo significa que el espacio se expande y se vacía. Significa que la información se pierde. Las memorias se borran. Los registros se corrompen. Las señales se desvanecen en el ruido. El universo no solo tiende hacia el vacío físico, tiende hacia el vacío informacional. Hacia un estado donde nada significativo puede ser conocido sobre nada más. Y tú estás viviendo en una fase temprana de ese proceso. Una fase donde todavía es posible tener información.
donde todavía es posible recordar, donde todavía es posible comunicarse, al menos localmente. Pero esa fase es temporal. Con cada generación que pasa, algo de información se pierde. Con cada civilización que colapsa, sus registros desaparecen. Con cada estrella que se extingue, su luz deja de iluminar el cosmos. Eventualmente, en el futuro lejano, el universo no solo estará físicamente vacío, estará informacionalmente muerto. No habrá nada nuevo que descubrir, porque no habrá gradientes de energía que impulsen procesos. No habrá nada que recordar, porque no habrá sistemas capaces de mantener memoria. No habrá nada que comunicar, porque no habrá nadie para comunicar. Y eso es el verdadero vacío. No la ausencia de materia, la ausencia de significado, la ausencia de la posibilidad de que algo importe. Porque el significado requiere contexto, y el contexto requiere información, y la información requiere baja entropía, y el universo está marchando inexorablemente hacia alta entropía, hacia un estado donde el significado es imposible. Entonces, cuando miras el cielo nocturno y ves oscuridad, cuando escuchas con radiotelescopios y oyes silencio, no estás solo viendo el estado actual del universo, estás viendo el futuro. Estás viendo el destino final hacia el cual todo converge. Vacío físico, vacío informacional, vacío de significado. Y todo lo que eres, toda tu capacidad de preguntar y buscar y comprender, es una anomalía temporal. Una fluctuación en la marcha del universo hacia el silencio. Y no es solo que la comunicación interestelar sea difícil, es que incluso la comunicación local, incluso tu capacidad de hablar con otros humanos y ser comprendido, depende de un contexto compartido que es extraordinariamente frágil. Dependes de que ambos hablen el mismo idioma, de que ambos hayan tenido experiencias similares, de que ambos valoren cosas similares. Y todo eso puede perderse en una generación si no se transmite activamente. El contexto requiere mantenimiento constante, y eventualmente el costo de ese mantenimiento excede los recursos disponibles. Entonces el silencio no está solo en el espacio, está en el tiempo, está entre generaciones, está en la brecha entre lo que intentas decir y lo que otros entienden, está en la imposibilidad de transmitir experiencia subjetiva. Estás solo no solo porque el universo es vasto, sino porque la comunicación significativa es fundamentalmente limitada. Porque cada mente es una isla. Y los puentes entre islas son temporales, tenues, siempre a punto de colapsar. Y esto debería cambiar cómo piensas sobre el vacío. Porque no es solo un problema de distancia, es un problema de conexión, de la imposibilidad de salir verdaderamente de tu propia perspectiva, de la realización de que todo lo que llamas compartir es realmente una aproximación, una traducción lossy de tu experiencia interna a símbolos externos que otros interpretan a través de sus propios filtros. Y no es solo que la comunicación sea imperfecta, es que la soledad es inevitable, porque incluso cuando estás con otros, incluso cuando parece que te entienden, hay una parte de ti que permanece inaccesible, que no puede ser traducida, que existe en un espacio privado al que nadie más puede entrar. Y esa parte, ese núcleo de experiencia subjetiva, está tan aislada como cualquier galaxia en el vacío intergaláctico. Entonces, el vacío que ves cuando miras el universo no es solo físico o informacional. Es existencial. Es la realización de que la conexión verdadera, completa, absoluta, es imposible. Que estás fundamentalmente solo en tu experiencia. Que nadie más puede realmente conocerte. Y que no puedes realmente conocer a nadie más. Solo puedes construir modelos.
Aproximaciones, interpretaciones basadas en información limitada. Y esos modelos son útiles. Permiten la cooperación, la sociedad, la cultura. Pero no son la cosa real. Son sombras. Son proyecciones de alta dimensionalidad en baja dimensionalidad. Y algo siempre se pierde en la proyección. Pero hay algo más que necesitas entender sobre la relación entre vacío y plenitud. Algo que resuelve la aparente contradicción. Porque hemos estado tratando el vacío y la plenitud como opuestos, como si fueran mutuamente excluyentes, como si uno negara al otro. Pero tal vez no son opuestos, tal vez son complementarios. Tal vez el vacío es la condición necesaria para que la plenitud exista. Piensa en un lienzo en blanco. Está vacío. No tiene imágenes, no tiene color, no tiene forma. Pero ese vacío es lo que permite que el artista cree. Si el lienzo ya estuviera lleno, si ya estuviera completamente cubierto con pintura, no habría espacio para la expresión. El vacío del lienzo es lo que hace posible la plenitud de la obra de arte. O piensa en el silencio. El silencio es la ausencia de sonido. Parece vacío. Pero el silencio es lo que permite que la música tenga significado. Sin silencios entre las notas, sin pausas entre las frases, la música se convertiría en ruido. Un muro de sonido sin estructura, sin ritmo, sin forma. El silencio no es la negación de la música, es su complemento esencial. Es lo que le da forma. Y lo mismo es verdad para el espacio. El vacío del espacio no es la negación de la materia. Es lo que permite que la materia tenga forma, estructura, individualidad. Si todo el espacio estuviera lleno de materia a densidad máxima, no habría diferenciación. No habría, objetos separados. Solo habría una sopa uniforme. El vacío entre los objetos es lo que les permite ser objetos. Lo que les permite tener bordes, límites, identidad. Y a nivel más profundo, el vacío es lo que permite el cambio. Porque el cambio requiere que algo se mueva de un lugar a otro. Requiere espacio vacío hacia el cual moverse. Si todo el espacio estuviera ocupado, nada podría moverse. Todo estaría congelado en su lugar. No habría proceso, no habría tiempo, no habría evolución. Entonces el vacío no es solo un defecto o una falta. Es una característica necesaria de cualquier universo que contenga complejidad. Es la condición previa para la diferenciación, para el movimiento, para el cambio. Sin vacío, no habría estructuras discretas, no habría eventos distintos, no habría narrativa. Solo habría un bloque homogéneo de existencia sin características. Y esto te hace reconsiderar la pregunta original. Porque tal vez el universo no parece vacío, a pesar de contener materia. Tal vez contiene materia gracias a que es mayormente vacío. El vacío es lo que hace espacio para que la materia exista de formas interesantes. Es el lienzo sobre el cual se pinta la complejidad. Y esto es válido a todas las escalas. A nivel cuántico, el vacío entre partículas es lo que permite que las fuerzas actúen. Los campos electromagnéticos se propagan a través del vacío. La gravedad curva el vacío. Sin vacío, las fuerzas no tendrían medio para operar. A nivel estelar, el vacío entre estrellas es lo que previene que todas las estrellas colapsen en un agujero negro masivo. El vacío proporciona separación, previene fusión, mantiene diversidad, y a nivel experiencial, el vacío entre pensamientos es lo que permite que los pensamientos sean distintos. Si tu conciencia estuviera completamente llena, si no hubiera espacio entre las experiencias, no podrías distinguir un pensamiento de otro. Todo se fusionaría en una experiencia continua, indistinta. El vacío, el espacio entre experiencias, es lo que crea estructura en tu vida mental. Entonces, el vacío no es la ausencia de significado, es la condición previa del significado. Porque el significado
requiere contraste. Requiere que algunas cosas sean diferentes de otras. Y la diferencia solo existe donde hay espacio entre las cosas, donde hay vacío que las separa. Y esto cambia completamente cómo debes pensar sobre el universo. No es que el universo esté mayormente vacío y solo ocasionalmente lleno. Es que el vacío y la plenitud son aspectos interdependientes de la misma realidad. No puedes tener uno sin el otro. La plenitud requiere vacío para existir, y el vacío requiere plenitud para ser notado. Es como la figura y el fondo en percepción visual. No puedes ver una figura sin un fondo, y no puedes ver el fondo sin una figura que lo delimite. Son mutuamente definitorios. Ninguno es más fundamental que el otro. Ambos son aspectos necesarios de la percepción. Y lo mismo es verdad para vacío y plenitud. No puedes tener materia sin espacio vacío que la contenga. Y no puedes tener espacio vacío sin al menos la posibilidad de materia. Son dos caras de la misma moneda, dos aspectos de la misma realidad. Y preguntar por qué uno existe es tan sin sentido como preguntar por qué las monedas tienen dos caras. Pero hay una consecuencia más profunda aquí. Una que toca la naturaleza misma del valor. Porque si el vacío es necesario para la plenitud, entonces el vacío tiene valor. No valor intrínseco, tal vez, pero valor instrumental, valor como medio para un fin. El vacío permite que exista lo que valoras, permite que la complejidad emerja, permite que la vida florezca, permite que la conciencia contemple su propia existencia. Entonces, cuando miras el cielo nocturno y ves oscuridad, no deberías lamentarte del vacío. Deberías reconocerlo como el complemento necesario de la luz. Como el espacio que hace que las estrellas sean visibles. Sin la oscuridad, las estrellas se perderían en un resplandor uniforme. Es la oscuridad lo que les da contraste, lo que les permite destacar, lo que les permite ser hermosas. Y lo mismo es verdad para tu vida. Los momentos de vacío, los momentos de silencio, los momentos donde nada parece estar sucediendo, no son desperdicio. Son el espacio entre eventos que da estructura a tu narrativa. Son las pausas que hacen que la música de tu vida tenga ritmo. Son el lienzo sobre el cual se pinta tu experiencia. Sin esos momentos, tu vida sería un caos indistinto. Un flujo continuo de estimulación sin forma ni significado. Los momentos de vacío son lo que te permite procesar, reflexionar, integrar. Son lo que te permite diferenciar un momento de otro. Son, paradójicamente, lo que hace que tu vida se sienta llena. Entonces, tal vez, la pregunta de por qué el universo parece vacío está mal planteada desde el principio. No es que el universo sea vacío o lleno. Es que el universo contiene ambos, en proporciones necesarias. Y esas proporciones no son arbitrarias. Son exactamente lo que necesitan ser para que exista la complejidad, para que emerja la consciencia, para que tú puedas estar aquí preguntándote por qué el universo parece vacío. El universo parece vacío porque necesita ser mayormente vacío para contener algo. Si no fuera mayormente vacío, no podrías existir para notarlo. El vacío es el precio de tu existencia. Es el costo que el universo tuvo que pagar para permitir que surgieras. Y ese costo no es un error. Es una característica. Es la forma en que tiene que ser. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo sientes, la aparente vacuidad del universo deja de ser algo que lamentas. Se convierte en algo que aprecias, porque reconoces que es la condición necesaria para todo lo que valoras, para toda la complejidad, para toda la belleza, para toda la experiencia. El vacío no es tu enemigo, es tu fundamento, es el espacio que te sostiene. Y tal vez eso es lo más cerca que llegarás a responder la pregunta original.
El universo parece vacío porque debe ser mayormente vacío para ser interesante, para tener estructura, para permitir que cosas como tú existan. El vacío no es un problema que necesita solución. Es una característica que necesita apreciación. Es el complemento silencioso de toda la plenitud que experimentas. Y cuando miras las estrellas y ves la oscuridad entre ellas, recuerda, esa oscuridad no es ausencia, es presencia. Presencia de posibilidad, presencia de potencial, presencia del espacio que permite que las estrellas sean lo que son. Sin ella no habría estrellas, no habría tú, no habría preguntas sobre el vacío. Solo habría un bloque uniforme de existencia, sin características, sin estructura, sin significado. Entonces el vacío es sagrado a su manera. No sagrado en un sentido religioso, sino sagrado en el sentido de que es fundamental, es necesario, es la condición previa de todo lo demás. Y reconocer eso, apreciar eso, es parte de lo que significa comprender realmente tu lugar en el cosmos. Eres un patrón de complejidad emergiendo de la simplicidad. Una isla de orden en un mar de entropía. Una manifestación local de consciencia en un universo mayormente inconsciente. Y todo eso es posible solo porque el universo es mayormente vacío. Solo porque hay espacio suficiente para que las fluctuaciones crezcan, para que las estructuras se formen, para que la vida evolucione, para que la mente despierte. El vacío no te confina, te libera, te da espacio para existir, para moverte, para cambiar, para convertirte en algo que aún no eres. Sin vacío estarías congelado, atrapado, sin posibilidad de transformación. El vacío es tu aliado, no tu enemigo. Y tal vez esa es la respuesta final a la pregunta original. El universo parece vacío porque es mayormente vacío. Y necesita ser mayormente vacío. Y ese vacío no es algo que deploras, es algo que celebras. Porque sin él no habría nada que celebrar. No habría celebrante. No habría momento. No habría experiencia. Solo habría un bloque estático de materia sin diferenciación ni significado. Entonces, cuando sientes el vértigo del vacío cósmico, cuando te confrontas con la vastedad de la oscuridad y la escasez de la luz, no te desesperes. Reconoce que estás viendo la estructura necesaria de la realidad. Estás viendo el complemento sin el cual nada podría existir. Estás viendo el lienzo sobre el cual se pinta tu vida. Y eso es suficiente. No necesitas que el universo esté lleno. Necesitas que sea exactamente como es. Mayormente vacío. Ocasionalmente complejo. Raramente consciente. Porque esas proporciones, esas relaciones, son lo que permite que todo lo que valoras sea posible. Y esos modelos son útiles. Permiten la cooperación, la sociedad, la cultura. Pero no son la cosa real. Son sombras. Son proyecciones de alta dimensionalidad en baja dimensionalidad. Y algo siempre se pierde en la proyección. Entonces el universo está lleno de conversación. Pero para ti es silencio. Porque no puedes decodificar lo que está diciendo. Incluso si pudieras, no lo entenderías. Porque el entendimiento requiere contexto. Y el contexto requiere experiencia compartida. Y la experiencia no puede ser compartida verdaderamente, solo aproximada, solo simbolizada, solo traducida de formas que inevitablemente distorsionan. Entonces el silencio no es solo ausencia de señales. Es la imposibilidad práctica de la conversación. Es el reconocimiento de que, incluso si pudieras hablar, no tendrías nada significativo que decir. Porque la significancia requiere contexto compartido. Y el contexto se erosiona con el tiempo. Y el tiempo requerido para la comunicación interestelar erosiona todo el contexto. Y no es solo que no puedas comunicarte.
es que la comunicación en sí pierde significado en escalas cosmológicas, porque la comunicación requiere contexto compartido. Requiere que ambas partes entiendan las mismas referencias, hablen el mismo lenguaje, se preocupen por las mismas cosas. Pero en escalas de tiempo de millones de años, el contexto se pierde, el lenguaje evoluciona, las preocupaciones cambian. Lo que era importante cuando se envió el mensaje ya no es relevante cuando se recibe. La comunicación se convierte en arqueología, en descifrar mensajes de civilizaciones que ya no existen, tratando de reconstruir lo que quisieron decir. Entonces, el vacío que ves no es solo físico o informacional, es también semántico. Hay una brecha de significado que crece con la distancia y el tiempo. Y esa brecha es tan infranqueable como cualquier barrera física. Pero regresemos a la física, porque hay otra razón por la que el universo parece vacío. Una que tiene que ver con la forma en que la materia se distribuye. Si miras el universo a gran escala, la materia no está distribuida uniformemente. Está organizada en una estructura que los cosmólogos llaman la red cósmica. Imagina un cerebro gigante. Tienes neuronas densas conectadas por axones. Y entre las neuronas hay espacio vacío. La red cósmica es así. Tienes filamentos de galaxias conectados por puentes de materia. Y entre los filamentos hay vacíos. Vacíos literales. Regiones de cientos de millones de años luz que contienen casi nada. Estos vacíos no son anomalías. Son la configuración dominante del universo. La mayor parte del volumen del universo está en los vacíos. Las galaxias están confinadas a los filamentos y los nodos donde los filamentos se intersectan. Si tomas una muestra aleatoria del universo, es mucho más probable que caigas en un vacío que en una galaxia. Y estos vacíos son antiguos. Se formaron en el universo primitivo debido a fluctuaciones cuánticas microscópicas que fueron amplificadas por la inflación cósmica. Regiones que eran ligeramente menos densas que el promedio se expandieron más rápido. Regiones que eran ligeramente más densas se expandieron más lento. Y con el tiempo, esas diferencias minúsculas crecieron hasta convertirse en la estructura a gran escala que vemos hoy. Los vacíos se vaciaron. Los filamentos se densificaron. Pero aquí está lo interesante. Esos vacíos no están completamente vacíos. Contienen gas difuso. Contienen materia oscura. Contienen radiación cósmica de fondo. Simplemente no contienen galaxias porque la densidad nunca fue suficiente para que la gravedad colapsara el gas en estrellas. Son regiones que perdieron la lotería cosmológica, que nacieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y quedaron condenadas a permanecer vacías para siempre. Y la existencia de estos vacíos cambia tu perspectiva. Porque si vives en una galaxia, como nosotros, estás en una región extremadamente atípica del universo. Estás en un oasis, una isla de densidad en un océano de vacío. Tu experiencia del cosmos está sesgada por tu ubicación. Piensas que el universo está lleno de estrellas porque vives en un lugar donde las estrellas pueden existir. Pero si de alguna manera te encontraras flotando en uno de esos vacíos, mirarías a tu alrededor y verías oscuridad en todas direcciones. Ni una sola estrella, ni una sola galaxia. Solo el resplandor tenue y uniforme de la radiación cósmica de fondo. Sería como flotar en un vacío sensorial absoluto. Y hay algo perturbador en esa imagen, porque significa que hay regiones del universo donde la vida, tal como la conocemos, no puede existir. Donde no hay estrellas para proporcionar energía. Donde no hay planetas para proporcionar superficies. Donde no hay átomos suficientes para construir estructuras complejas. Esas regiones no son inhóspitas, son imposibles y constituyen la mayor parte del universo.
Entonces, cuando preguntas por qué el universo parece vacío, parte de la respuesta es porque la mayor parte del universo es inhóspita para la vida, y solo puedes existir en las pequeñas regiones atípicas donde hay suficiente materia para formar estrellas y planetas. Tu existencia misma está confinada a los márgenes, a las rarezas estadísticas, a los accidentes afortunados de densidad. Pero hay otra capa aquí, una que tiene que ver con el principio antrópico, la idea de que las propiedades del universo que observamos están sesgadas por el hecho de que solo podemos observar universos donde es posible que existan observadores. Si el universo fuera más denso, las estrellas se habrían formado más rápido, habrían vivido vidas más cortas y se habrían extinguido antes de que hubiera tiempo para que evolucionara la vida. Si el universo fuera menos denso, las estrellas nunca se habrían formado en absoluto. Solo en un universo con la densidad justa, una densidad que resulta en un equilibrio delicado entre expansión y gravedad, puedes tener estrellas de larga vida y planetas estables, y tiempo suficiente para que emerja la complejidad. Entonces, el vacío que ves no es un accidente. Es una condición necesaria para tu existencia. Necesitas que el universo sea mayormente vacío, porque si no lo fuera, no estarías aquí para observarlo. El vacío es el precio de la vida. Es el costo que el universo tuvo que pagar para permitir que surgieran estructuras complejas. Y esto invierte completamente la pregunta. No deberías preguntar, ¿por qué el universo está tan vacío? Deberías preguntar, ¿por qué el universo tiene suficiente materia para permitir que algo exista? Porque ese es el verdadero milagro. No el vacío, la materia. Pero vayamos aún más profundo, porque hay algo sobre la naturaleza misma del espacio que explica por qué tiene que ser principalmente vacío. Y esto tiene que ver con la entropía. La entropía es una medida del desorden. Y el segundo principio de la termodinámica dice que la entropía siempre aumenta. Los sistemas tienden hacia estados de mayor desorden. Y resulta que el estado de mayor entropía posible para el universo es un estado donde toda la materia está uniformemente distribuida, donde todas las temperaturas son iguales, donde no hay gradientes de energía. Muerte térmica. Pero aquí está el truco. El universo aún no ha alcanzado ese estado. Todavía hay estructura, todavía hay gradientes, todavía hay complejidad. ¿Por qué? Porque el universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja. El Big Bang no fue un evento caótico, fue extremadamente ordenado. Y toda la complejidad que ves, todas las estrellas, todas las galaxias, toda la vida, es el resultado del universo moviéndose lentamente desde ese estado ordenado inicial hacia el estado desordenado final. Y el vacío es parte de ese proceso. Porque cuando el espacio se expande, la entropía aumenta, las partículas se separan, los gradientes se nivelan, el orden se desintegra. El vacío crece no a pesar de la termodinámica, sino debido a la termodinámica. Es la forma natural del universo moviéndose hacia el equilibrio. Entonces el vacío no es un error, no es un desperdicio, es el destino. Es donde el universo está yendo. Y todo lo que ves, toda la materia, toda la estructura, toda la vida, es una fase transitoria, un momento fugaz entre el orden inicial y el caos final. Eres una fluctuación temporal en la marcha inexorable hacia el vacío. Y esto debería cambiar tu perspectiva, porque cuando miras el cielo nocturno y ves oscuridad, no estás viendo ausencia. Estás viendo el futuro. Estás viendo el estado final hacia el cual todo está convergiendo. Las estrellas que ves son anomalías, desviaciones temporales de la norma, y esa norma es el vacío. Pero hay algo aún más profundo, algo que toca la naturaleza misma de la existencia.
Porque cuando preguntas por qué hay algo en lugar de nada, la física te da una respuesta inquietante. No hay razón. La existencia de materia es un accidente. Una fluctuación cuántica en el vacío que fue amplificada por procesos que no comprendemos completamente. El universo no tenía que existir. Y el hecho de que existe, de que hay materia en lugar de solo vacío puro, es sorprendente solo porque estás aquí para sorprenderte de ello. Si el universo fuera solo vacío, no habría nadie para notar que es vacío. No habría preguntas, no habría perplejidad. El vacío sería simplemente el estado de las cosas, aceptado sin comentario porque no habría nadie para comentar. Pero porque hay materia, porque hay observadores, porque estás aquí, el vacío se convierte en un misterio. Se convierte en algo que necesita explicación. Y tal vez, esa es la verdadera razón por la que el universo parece vacío. No porque lo sea, sino porque tu existencia misma depende de que lo sea. Necesitas el vacío para existir. Y una vez que existes, no puedes evitar notar el vacío y preguntarte por qué está ahí. Pero el vacío no está ahí para ti. Tú estás ahí por el vacío. Ahora piensa en lo que esto significa para tu lugar en el cosmos. Estás en un planeta que orbita una estrella que es una de cientos de miles de millones, en una galaxia que es una de cientos de miles de millones, en un universo que es principalmente vacío. Tu existencia ocupa una fracción infinitesimal del espacio y una fracción aún más pequeña del tiempo, porque las estrellas solo existen durante una fase temprana del universo, antes de que el vacío se vuelva tan dominante que la formación de estrellas se detenga por completo. Eres un accidente improbable en un lugar improbable en un tiempo improbable. Y todo lo que consideras normal, la luz, el calor, la complejidad, la vida, es profundamente anormal desde la perspectiva del universo en su conjunto. La norma es el vacío, frío, oscuridad, silencio. Tú eres la anomalía. Y sin embargo, aquí estás, consciente, preguntando, tratando de entender por qué el universo es como es. Y tal vez esa es la ironía final. Que la única forma en que el universo puede contemplarse a sí mismo es a través de estas raras anomalías como tú. El vacío no puede conocerse a sí mismo. Solo la materia, organizada de formas específicas y complejas, puede reflejarse sobre el vacío del que surgió. Entonces el universo parece vacío, porque lo es, y porque tiene que serlo, y porque tu existencia depende de que lo sea, y porque el vacío es el estado fundamental al que todo regresa. No es una falla de diseño, es el diseño. El vacío es la verdad. La materia es la excepción. Y tú, viviendo en esa excepción, mirando el vacío, eres la forma en que el universo brevemente se pregunta a sí mismo por qué existe antes de regresar al silencio del que vino. Pero hay algo más que necesitas entender sobre por qué el universo parece vacío. Algo que tiene que ver con la forma en que tu cerebro procesa la escala. Porque la escala del universo no es lineal. Y tu cerebro no evolucionó para comprender escalas no lineales. Piensa en cómo percibes la distancia. Si algo está a 1 metro de ti, lo entiendes intuitivamente. Si está a 10 metros, todavía lo entiendes. A 100 metros empiezas a perder la precisión intuitiva, pero aún tienes una sensación aproximada. Pero cuando llegas a kilómetros, a miles de kilómetros, a millones de kilómetros, tu intuición colapsa. Todos esos números se sienten aproximadamente igual de lejos. Tu cerebro los agrupa en una categoría, inaccesiblemente distante. Y esto no es un defecto, es una característica. Porque en el ambiente donde evolucionaste, las distancias que importaban estaban en el rango de metros a kilómetros. Todo lo demás era irrelevante. No necesitabas distinguir entre 1000 kilómetros y 1 millón de kilómetros,
porque ambos estaban igualmente fuera de tu alcance. Tu cerebro optimizó para la precisión en escalas relevantes y sacrificó la precisión en escalas irrelevantes. Pero cuando intentas comprender el universo, esa optimización se vuelve en tu contra. Porque las escalas relevantes en cosmología son astronómicas. La distancia a la Luna es de casi 400.000 kilómetros. La distancia al Sol es de 150 millones de kilómetros. La distancia a Próxima Centauri es de 40 billones de kilómetros. La distancia a Andrómeda es de 24 trillones de kilómetros. Estos números no significan nada para tu intuición. Todos se registran como muy lejos. Tu cerebro no puede diferenciar entre ellos de forma visceral. Y esto crea una ilusión. Porque cuando miras el cielo nocturno, tu cerebro comprime todas esas distancias en una superficie plana. Las estrellas parecen estar a la misma distancia porque tu cerebro no tiene forma de representar sus distancias relativas reales. Creas un mapa mental donde todo está más o menos equidistante. Y en ese mapa mental, el universo parece más lleno de lo que realmente está, porque has colapsado 3 dimensiones en 2. Has eliminado la profundidad. Has creado densidad ilusoria, donde hay vacío real. Ahora imagina que pudieras percibir la distancia con precisión, que pudieras sentir visceralmente que una estrella está a 4 años luz, y otra está a 1000 años luz, y otra está a 1.000.000 de años luz. Que pudieras representar mentalmente el volumen real de espacio vacío entre ellas. El cielo nocturno se vería completamente diferente. No verías un mosaico de puntos de luz. Verías puntos de luz aislados, perdidos en vastos océanos de oscuridad que se extienden más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Pero no puedes percibir eso. Tu cerebro no tiene los circuitos para ello. Así que colapsa todo en una representación manejable. Y esa representación manejable oculta el vacío real. Te muestra un universo que parece lleno, cuando en realidad está casi completamente vacío. Y no es solo la distancia, es también el tiempo. Cuando miras el cielo nocturno, estás viendo luz que fue emitida en momentos diferentes del pasado. La luz de la luna fue emitida hace 1 segundo. La luz del Sol fue emitida hace 8 minutos. La luz de Próxima Centauri fue emitida hace 4 años. La luz de Andrómeda fue emitida hace 2,5 millones de años. Estás viendo un collage temporal, un mosaico de estados pasados que nunca coexistieron simultáneamente. Pero tu cerebro no procesa eso. Tu cerebro toma todas esas imágenes de diferentes momentos del pasado y las presenta como si fueran simultáneas, como si fueran el estado actual del universo. Crea una ilusión de simultaneidad donde no hay ninguna. Y esa ilusión hace que el universo parezca más coherente, más conectado, más lleno de lo que realmente está. Porque si pudieras ver el universo como realmente es, si pudieras percibir cada objeto en su momento actual, descubrirías que muchos de los objetos que ves ya no existen. Las estrellas han explotado. Las galaxias se han movido. Las estructuras se han disuelto. Lo que percibes como un universo lleno de objetos es en realidad un universo lleno de fantasmas, de ecos, de cosas que fueron pero ya no son. Y esto tiene implicaciones profundas, porque significa que tu imagen del universo no es solo incompleta, es fundamentalmente incorrecta. No estás viendo lo que hay. Estás viendo una construcción mental que tu cerebro ha ensamblado a partir de información fragmentaria y desactualizada. Y esa construcción te da la impresión de que el universo es más sustancial, más conectado, más real de lo que verdaderamente es. Y hay otra capa de colapso perceptual.
Porque tu cerebro no solo colapsa la distancia y el tiempo, también colapsa la complejidad. Cuando miras una estrella, ves un punto de luz. Pero esa estrella es un objeto increíblemente complejo. Es un reactor de fusión nuclear. Contiene capas de plasma a diferentes temperaturas. Tiene campos magnéticos que se retuercen y cambian. Tiene manchas solares, erupciones, vientos estelares. Es un sistema dinámico con más complejidad interna de la que podrías procesar en una vida. Pero tu cerebro reduce todo eso a un punto, un píxel en tu campo visual. Y al hacer eso, crea la impresión de que las estrellas son simples. Son objetos fundamentales. Son las unidades básicas del universo. Pero eso está completamente equivocado. Las estrellas no son simples, son compuestas. Y cada una contiene más complejidad que todo lo que has experimentado directamente en tu vida. Entonces tu cerebro colapsa no solo la escala espacial y temporal, sino también la complejidad estructural. Toma un universo que es incomprensiblemente complejo y lo reduce a una representación manejable. Y esa reducción inevitablemente distorsiona, inevitablemente oculta, inevitablemente crea ilusiones. Y la ilusión más grande es que el universo es comprensible, que puedes entenderlo, que puedes formarte una imagen mental que corresponde a la realidad. Pero no puedes. Tu cerebro es demasiado pequeño. Tus circuitos son demasiado limitados. Tu experiencia es demasiado restringida. Lo mejor que puedes hacer es crear modelos, aproximaciones, metáforas. Y esos modelos son útiles para predecir y navegar. Pero no son la cosa real. Son sombras en la pared de la caverna. Y cuando te das cuenta de eso, cuando realmente comprendes que tu percepción del universo es fundamentalmente limitada, la pregunta de por qué el universo parece vacío se vuelve aún más extraña. Porque tal vez no parece vacío. Tal vez parece lleno, dado los límites de tu percepción. Y el universo real, el que existe más allá de tus capacidades perceptuales, es incluso más vacío de lo que puedes imaginar. O tal vez es al revés. Tal vez el universo real está lleno de cosas que no puedes percibir. Y lo que llamas vacío es simplemente la región del espacio de posibilidades a la que tienes acceso. La parte visible del iceberg. Y debajo de la superficie, invisible para ti, hay un universo completo de estructuras, procesos, entidades que operan en frecuencias, escalas, dimensiones que están fuera de tu rango perceptual. Y no hay forma de saber cuál es el caso. Porque para saber eso, necesitarías acceso a una perspectiva que trasciende tus limitaciones. Necesitarías poder ver el universo desde afuera de tu propia percepción. Pero eso es imposible. Estás atrapado dentro de tu percepción. Es el medio a través del cual experimentas todo. No puedes salir de él para verificar si corresponde a la realidad externa. Entonces, vives en una burbuja perceptual construida por las limitaciones de tus sentidos y los sesgos de tu cerebro. Y dentro de esa burbuja, el universo tiene ciertas propiedades. Parece vacío, parece frío, parece indiferente. Pero no sabes si esas son propiedades del universo o propiedades de tu percepción. No sabes si estás viendo el universo como es o como te parece a ti. Y esta incertidumbre es insuperable. Porque cada herramienta que usas para extender tu percepción, cada telescopio, cada detector, cada instrumento, está en última instancia limitado por las mismas leyes físicas que limitan tus sentidos. Puedes ver más lejos. Puedes detectar más frecuencias. Puedes medir con más precisión. Pero siempre estás trabajando dentro de un rango finito. Siempre hay cosas más allá de ese rango que no puedes acceder. Y esas cosas, las que están más allá de tu rango perceptual, podrían ser la mayoría del universo. Podrían ser la parte importante.
podrías estar viviendo en los márgenes de la realidad, observando solo una franja estrecha y llamando a eso el universo completo. Cuando en realidad el universo completo es mucho más grande, mucho más complejo, mucho más lleno de lo que puedes concebir. O podría ser al revés, podrías estar observando todo lo que hay, y lo que ves es todo lo que hay. Vacío, oscuridad, silencio. Y la esperanza de que haya algo más allá de tu percepción es solo eso. Esperanza, no evidencia, solo el deseo de que el universo sea más interesante de lo que parece. Y no puedes saber cuál es verdad, porque la verificación requeriría acceso a información que está más allá de tu alcance. Estás epistemológicamente atrapado, confinado a lo que puedes percibir, y forzado a vivir con la incertidumbre de si lo que percibes es todo lo que hay o solo una fracción minúscula de algo mucho más grande. Entonces el universo parece vacío porque lo es, y porque tiene que serlo, y porque tu existencia depende de que lo sea, y porque el vacío es el estado fundamental al que todo regresa. No es una falla de diseño, es el diseño. El vacío es la verdad. La materia es la excepción. Y tú, viviendo en esa excepción, mirando el vacío, eres la forma en que el universo brevemente se pregunta a sí mismo por qué existe antes de regresar al silencio del que vino. Pero aún no hemos terminado, porque hay un ángulo final que invierte todo lo anterior. Uno que sugiere que tal vez el universo no parece vacío. Tal vez tú pareces vacío al universo. Piensa en esto. Si el vacío cuántico está hirviendo con partículas virtuales, si el espacio está lleno de fluctuaciones que constantemente crean y destruyen realidad, entonces desde la perspectiva de esa actividad cuántica, tú eres el vacío. Eres estable, eres persistente, eres aburrido. Las partículas que te componen no están fluctuando salvajemente. Están atrapadas en configuraciones específicas que persisten durante años, décadas, una vida entera. Desde la perspectiva del vacío cuántico, que está constantemente en cambio, tú eres el estado congelado. Tú eres el vacío. Y esto tiene sentido de una forma extraña, porque lo que llamamos materia es realmente solo energía organizada de cierta forma. Electrones atrapados en órbitas alrededor de núcleos. Núcleos unidos por la fuerza nuclear fuerte. Átomos vinculados en moléculas. Moléculas organizadas en células. Es todo energía, pero energía que ha sido domesticada, estructurada, forzada a conformarse a patrones específicos. Y esos patrones son restrictivos, son limitantes, son, en cierto sentido, vacíos de la libertad que el vacío cuántico tiene para explorar todas las posibilidades. Pero hay algo que aún no hemos abordado directamente. Algo que te golpea cuando realmente procesas lo que significa que los átomos sean principalmente espacio vacío. Porque no es solo que el universo esté vacío, es que tú estás vacío. Tu cuerpo, que sientes como sólido, como sustancial, como real, es 99,99% espacio vacío. Piensa en un átomo. Tiene un núcleo en el centro, compuesto de protones y neutrones, y tiene electrones que orbitan ese núcleo. Pero la distancia entre el núcleo y los electrones, en proporción a sus tamaños, es astronómica. Si el núcleo fuera del tamaño de una canica, el primer electrón estaría a unos 100 metros de distancia. Y entre la canica y ese electrón no hay nada. Vacío, absoluto. El átomo es casi completamente espacio vacío. Y tú estás hecho de átomos. Billones y billones de ellos. Cada uno casi completamente vacío. Lo que significa que cuando tocas una pared, cuando sientes que es sólida, no estás realmente tocando nada. Lo que percibes como solidez es la repulsión electromagnética entre los electrones en tu mano
y los electrones en la pared. Las nubes de electrones no pueden ocupar el mismo espacio debido al principio de exclusión de Pauli. Se repelen, y tu cerebro interpreta esa repulsión como solidez, como si hubiera algo físico allí. Pero no lo hay. Es fuerza, es campo, es interacción. No es materia en el sentido en que intuitivamente piensas en la materia. No hay pequeñas bolas de sustancia que se tocan entre sí. Hay campos cuánticos que se superponen y se influyen mutuamente, de formas que tu cerebro, que evolucionó para lidiar con rocas y árboles y animales, interpreta como objetos sólidos. Entonces la pregunta de por qué el universo parece vacío se vuelve aún más extraña. Porque incluso las cosas que no parecen vacías, que parecen sólidas y sustanciales, son vacías. La solidez es una ilusión perceptual, una conveniente ficción que tu cerebro construye para ayudarte a navegar el mundo. Pero la realidad subyacente es que casi no hay materia en absoluto. Solo campos, solo interacciones, solo patrones de energía en el vacío. Y esos patrones no son estables de la forma en que piensas. A nivel cuántico, las partículas no tienen posiciones definidas. No tienen velocidades definidas. Existen en superposiciones de múltiples estados simultáneamente. Solo cuando observas una partícula, cuando la mides, colapsa en un estado definido. Y ese colapso no es un proceso físico que entendemos. Es un misterio, uno de los grandes problemas sin resolver en la física. Pero aquí está la parte inquietante. Antes de que observes una partícula, antes de que la midas, existe en una superposición de todos los estados posibles. Está aquí y allí simultáneamente. Está en movimiento y estacionaria simultáneamente. Y solo el acto de observación la fuerza a elegir. Lo que significa que, en cierto sentido, la realidad no es definida hasta que la observas. El universo es borroso, probabilístico, indefinido, hasta que algún observador lo mira y lo fuerza a cristalizar en algo específico. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente extraño. Porque si la observación crea definición, si el acto de medir colapsa la superposición en un estado específico, entonces, ¿qué estaba allí antes de que observaras? ¿Qué es el universo cuando no está siendo observado? Y la respuesta, según la interpretación estándar de la mecánica cuántica, es nada definido, solo potencialidad, solo probabilidades, solo vacío con estructura matemática. Entonces, el universo parece vacío porque, en un sentido muy real, es vacío hasta que lo miras. Tu observación, tu medición, tu interacción con el mundo, es lo que crea la aparente solidez, la aparente definición, la aparente realidad. Sin observadores, el universo es solo una función de onda, una descripción matemática de posibilidades. No es real en el sentido en que piensas en la realidad. Y esto no es filosofía, es física. El experimento de la doble rendija demuestra esto. Cuando no observas por qué rendija pasa un fotón, se comporta como onda y pasa por ambas rendijas simultáneamente. Cuando observas por qué rendija pasa, se comporta como partícula y pasa por una rendija específica. El acto de observación cambia el resultado, no porque perturbes físicamente el fotón, sino porque la observación colapsa la superposición. Define lo que antes era indefinido. Y aquí está la parte que debería hacerte sentir vértigo. Si la observación crea definición, entonces tu presencia en el universo está constantemente colapsando funciones de onda. Estás constantemente forzando al universo a elegir estados específicos de entre infinitas posibilidades. Estás, literalmente, creando realidad a medida que avanzas. No toda la realidad, pero la realidad local con la que interactúas. Estás convirtiendo el vacío de posibilidades
en la aparente solidez de la actualidad. Pero esto plantea una pregunta aterradora. Si tu observación crea realidad, ¿qué pasa con las partes del universo que nunca has observado? ¿Qué pasa con las galaxias distantes que nunca has mirado directamente? ¿Qué pasa con el interior de los átomos en tu propio cuerpo que nunca has medido? ¿Existen en estados definidos? ¿O están en superposición, esperando que alguien las observe? La respuesta depende de qué interpretación de la mecánica cuántica aceptas. La interpretación de Copenhague dice que las cosas no tienen estados definidos hasta que son observadas. La interpretación de muchos mundos dice que todas las posibilidades existen simultáneamente en universos paralelos. La interpretación de variables ocultas dice que hay información adicional que no podemos acceder que define todo con precisión. Ninguna de estas interpretaciones es completamente satisfactoria. Todas tienen problemas. Pero aquí está lo que todas tienen en común. Todas dicen que la realidad, a nivel fundamental, no es lo que parece. No es un conjunto de objetos sólidos ocupando posiciones definidas en el espacio. Es algo mucho más extraño, mucho más abstracto, mucho más vacío de la sustancia que intuitivamente atribuyes a las cosas. Y esto regresa a la pregunta original de una forma inesperada. Porque si la materia es principalmente vacío, si la solidez es una ilusión, si la definición es creada por observación, entonces el universo no solo parece vacío. Es vacío de la forma en que piensas sobre la existencia. No hay sustancia, solo hay interacción, solo hay proceso, solo hay patrones temporales de energía en un mar de posibilidades cuánticas. Y esto significa que, cuando miras las estrellas y ves oscuridad entre ellas, no estás viendo ausencia. Estás viendo la verdad. Estás viendo el estado fundamental. Las estrellas son las anomalías, la oscuridad es la norma. Y tu percepción de que las estrellas son sustanciales, mientras que la oscuridad es vacía, está exactamente al revés. Las estrellas son tan vacías como la oscuridad. Solo están organizadas de formas que interactúan con tus sentidos de maneras específicas. Pero a nivel fundamental, todo es igualmente vacío. O igualmente lleno, dependiendo de tu perspectiva. Entonces, tal vez cuando preguntas por qué el universo parece vacío, estás haciendo la pregunta equivocada. Tal vez deberías preguntar por qué te pareces vacío a ti mismo. ¿Por qué tu experiencia de la realidad está tan filtrada, tan limitada, tan confinada a una banda estrecha de posibilidades? ¿Por qué no puedes percibir las fluctuaciones cuánticas que te rodean? ¿Por qué no puedes ver la materia oscura? ¿Por qué no puedes acceder a las dimensiones adicionales? ¿Por qué tu conciencia está atrapada en este pequeño punto de espacio y tiempo, experimentando solo una línea delgada de realidad cuando hay un universo entero de posibilidades a tu alrededor? Y la respuesta es porque tienes que estar vacío de esas experiencias para ser lo que eres, para tener identidad, para tener continuidad, para tener memoria. Si tu conciencia pudiera acceder a todo el espacio de posibilidades cuánticas, no serías tú, serías un borrón. Una superposición de todos los estados posibles. Y esa superposición no puede sostener la complejidad necesaria para la conciencia reflexiva. Entonces estás vacío de posibilidades para que puedas estar lleno de actualidad. Estás limitado para que puedas ser específico. Estás confinado para que puedas ser real. Y ese confinamiento, esa limitación, esa sensación de vacío que percibes cuando miras el universo, es un reflejo de tu propio vacío. De las cosas que no puedes percibir, no puedes experimentar, no puedes ser. El universo no está vacío. Tú estás vacío del universo. Y esa es la asombrosa razón por la que parece así. Pero hay una última inversión, una que cierra todo el círculo
y te deja en un lugar que es simultáneamente liberador y aterrador. Porque hemos estado hablando sobre el vacío como si fuera una propiedad objetiva del universo. Como si pudieras medir la cantidad de materia por unidad de volumen y determinar si algo está vacío o lleno. Pero eso asume que el vacío y la plenitud son propiedades físicas. Y tal vez no lo son. Tal vez son propiedades experienciales. Piensa en tu experiencia en este momento. Estás leyendo estas palabras, estás procesando sus significados, estás teniendo pensamientos, sentimientos, sensaciones. Desde tu perspectiva interna, tu experiencia consciente es increíblemente rica. Está llena de contenido. Está llena de qualia. Esos aspectos irreducibles de la experiencia subjetiva, que no pueden ser completamente descritos en términos objetivos. El rojo que ves, el dolor que sientes, la comprensión que emerge cuando entiendes una idea compleja. Y toda esa riqueza experiencial surge de aproximadamente 1.400 gramos de tejido cerebral, un órgano que está compuesto mayormente de agua y lípidos, organizado en patrones específicos de neuronas que se comunican electroquímicamente. A nivel físico, tu cerebro no es especialmente denso. No es especialmente complejo comparado con otras estructuras biológicas. Pero genera algo que se siente, desde dentro, como infinitamente rico. Entonces la plenitud no es una propiedad de cuánta materia hay. Es una propiedad de cómo esa materia está organizada. Es una propiedad de la complejidad de los patrones. Y más específicamente, es una propiedad de la experiencia consciente que emerge de esos patrones. Y aquí está la inversión final. El universo solo está vacío desde una perspectiva de tercera persona, desde una perspectiva objetiva que cuenta átomos y mide distancias. Pero desde una perspectiva de primera persona, desde dentro de una experiencia consciente, el universo está lleno de significado, está lleno de belleza, está lleno de posibilidad, porque la consciencia no es solo un observador pasivo del universo, es un transformador. Toma input físico simple y lo convierte en experiencia rica. Cuando miras una puesta de sol, los fotones que llegan a tus ojos son solo partículas electromagnéticas con ciertas frecuencias. No tienen color, no tienen belleza. Esas son propiedades que tu cerebro añade, que tu conciencia genera. Tomas el vacío de la física objetiva y lo llenas con experiencia subjetiva. Creas plenitud donde no había ninguna. Y esto es válido para todo lo que experimentas. El sabor de la comida, el calor del sol en tu piel, la emoción cuando escuchas música. Nada de eso existe en la física. Son construcciones de tu conciencia. Son formas en que tu mente transforma input sensorial simple en experiencia compleja. Y esa transformación es el acto fundamental de creación de plenitud en el universo. Entonces, cuando preguntas por qué el universo parece vacío, la respuesta es porque estás mirándolo desde afuera. Estás adoptando una perspectiva de tercera persona donde cuentas objetos y mides distancias. Pero si pudieras experimentar el universo desde adentro, si pudieras acceder a la experiencia subjetiva de cada partícula, de cada campo, de cada proceso, descubrirías que el universo está increíblemente lleno. Lleno de experiencia, lleno de perspectiva, lleno de lo que es ser. Ahora podrías objetar: las partículas no tienen experiencia subjetiva. Los campos no tienen perspectiva. Solo los organismos conscientes, como los humanos, tienen eso. Pero eso es una suposición. Una suposición que se llama dualismo o fisicalismo, dependiendo de cómo la formules. Y es una suposición que podría estar equivocada. Hay una teoría en filosofía de la mente llamada panpsiquismo. La idea de que la consciencia no es algo que emerge solo en cerebros complejos.
es una propiedad fundamental de la materia, algo que está presente, en alguna forma primitiva, en todo lo que existe. Los electrones tienen una perspectiva minúscula. Los fotones tienen una experiencia infinitesimal. Y cuando organizas estas perspectivas primitivas en patrones complejos, como en un cerebro, emergen experiencias complejas. El panpsiquismo es controversial. Muchos filósofos y científicos lo rechazan, pero no puede ser refutado, porque no hay forma de acceder directamente a la experiencia de otra entidad. No puedes saber si un electrón tiene experiencia subjetiva porque no puede ser un electrón. Solo puedes ser tú. Y desde tu perspectiva, parece que solo los cerebros complejos generan consciencia. Pero eso podría ser una limitación de tu perspectiva, no una verdad sobre la realidad. Y si el panpsiquismo es verdadero, si la experiencia es una propiedad fundamental de la materia, entonces el universo no está vacío en absoluto. Está increíblemente lleno. Cada partícula es un punto de perspectiva. Cada campo es un mar de experiencia infinitesimal. El universo es consciente. No consciente de la forma en que tú eres consciente, pero consciente en un sentido más primitivo, más distribuido, más fundamental. Y desde esa perspectiva, el vacío es una ilusión completa. Es un artefacto de mirar el universo desde afuera, de adoptar una perspectiva objetiva que ignora la experiencia subjetiva. Pero la experiencia subjetiva es lo único que realmente conoces. Es lo único que tienes acceso directo. Todo lo demás, todas tus creencias sobre el universo físico, son inferencias. Son construcciones teóricas basadas en tu experiencia. Entonces, tal vez el universo no parece vacío. Tal vez tú pareces vacío al universo, porque estás adoptando una perspectiva que ignora la dimensión experiencial, que trata la consciencia como epifenómeno, como algo secundario a la física. Pero tal vez es al revés. Tal vez la experiencia es primaria, y la física es la descripción abstracta de cómo las experiencias se relacionan entre sí. Y si eso es verdad, entonces la pregunta de por qué el universo parece vacío se disuelve. Porque el universo no parece vacío. Parece vacío solo cuando lo mides con herramientas físicas, cuando lo reduces a números y ecuaciones. Pero cuando lo experimentas directamente, cuando accedes a tu propia consciencia, descubres que está lleno. Lleno de presencia, lleno de sensación, lleno de ser. Y tal vez eso es todo lo que hay. No materia y consciencia como dos cosas separadas. Solo consciencia, solo experiencia. Y lo que llamamos materia es simplemente la estructura abstracta de cómo las experiencias se influyen mutuamente. Es el patrón, es la regularidad, es la descripción matemática de cómo la experiencia está organizada. Pero no es más fundamental que la experiencia misma. Esto se llama idealismo. La idea de que la realidad fundamental es mental, no física. Y es otra teoría que no puede ser refutada. Porque todo tu conocimiento del mundo físico viene mediado por tu experiencia consciente. Nunca accedes al mundo físico directamente. Siempre lo accedes a través de tus sensaciones, tus percepciones, tus pensamientos. Y no hay forma de verificar que hay algo más allá de eso. No hay forma de salir de la experiencia para ver si corresponde a una realidad física independiente. Entonces, tal vez, el universo no está vacío. Tal vez está lleno de experiencia. Y lo que llamas vacío es simplemente las regiones donde no hay experiencias complejas organizadas de formas que reconoces como consciencia. Pero incluso esas regiones podrían estar llenas de experiencias más simples, de perspectivas primitivas, de lo que es ser un campo electromagnético o una fluctuación cuántica o un tramo de espacio-tiempo. Y si eso es verdad, entonces has estado buscando la plenitud
en el lugar equivocado. Has estado midiendo densidades físicas cuando deberías haber estado explorando profundidades experienciales. Has estado contando átomos cuando deberías haber estado preguntando: ¿qué se siente ser esto? ¿Qué perspectiva ofrece? ¿Qué experiencia genera? Y desde esa perspectiva, el universo no solo no está vacío, es imposible que esté vacío, porque el vacío absoluto, la ausencia completa de todo, incluiría la ausencia de experiencia. Y si no hay experiencia, no hay nadie para notar el vacío. El vacío absoluto es indistinguible de la no existencia. Es un concepto sin contenido. Entonces lo que existe, por definición, no puede estar completamente vacío. Tiene que tener algún contenido experiencial, alguna perspectiva, alguna presencia, porque la existencia misma es una forma de presencia. Y la presencia es lo opuesto al vacío. Y esto te trae de vuelta al punto de partida, pero con una comprensión completamente invertida. Comenzaste preguntando por qué el universo parece vacío. Y descubriste que parece vacío porque estás midiendo las cosas equivocadas. Estás mirando densidades físicas, distancias espaciales, cantidades de materia. Pero esas son abstracciones. Son descripciones de tercera persona de una realidad que solo se puede conocer verdaderamente desde adentro, desde primera persona, desde la experiencia. Y cuando accedes a tu propia experiencia, cuando realmente prestas atención a lo que es ser tú en este momento, descubres que no hay vacío. Hay presencia, hay sensación, hay pensamiento, hay emoción, hay una riqueza experiencial que es inagotable, que es más compleja de lo que cualquier descripción física podría capturar, que es, en cierto sentido, infinita. Y tal vez esa es la verdad del universo, que no está vacío en absoluto, que está infinitamente lleno, pero lleno de algo que no puedes medir físicamente, lleno de experiencia, de perspectiva, de consciencia. Y tú eres una manifestación local de esa plenitud, una forma en que el universo experimenta su propia existencia, un punto de vista desde el cual el vacío aparente se transforma en presencia real. Entonces, la asombrosa razón por la que el universo parece vacío es que has estado usando los ojos equivocados para mirarlo. Has estado usando los ojos de la física, los ojos de la medición, los ojos de la tercera persona. Pero esos ojos solo ven la superficie, solo ven la estructura, solo ven la forma. Para ver la plenitud, necesitas usar los ojos de la experiencia, los ojos de la consciencia, los ojos de la primera persona. Y cuando miras con esos ojos, cuando realmente prestas atención a lo que está presente en tu experiencia en este momento, el vacío desaparece, porque nunca estuvo realmente allí. Era una ilusión creada por mirar desde el ángulo equivocado. El universo no está vacío. Nunca lo estuvo. Estás lleno. El universo está lleno. La existencia misma es plenitud. Y el vacío que percibes es simplemente tu incapacidad para ver lo que está realmente presente. Es tu ceguera a la dimensión experiencial de la realidad. Es tu confinamiento a una perspectiva limitada que solo puede capturar una fracción minúscula de lo que realmente es. Y tal vez esa es la lección final, que el universo no necesita ser comprendido objetivamente. Necesita ser experimentado subjetivamente. Que las preguntas sobre densidades y distancias son interesantes, seguro, pero no tocan el corazón de lo que es real, porque lo real no es lo medible, es lo experienciable, es lo que se siente, es lo que es ser, y tú eres eso. Ahora mismo, en este momento, no eres un observador externo mirando un universo vacío. Eres una expresión de la plenitud del universo, una forma en que el universo se experimenta a sí mismo. Y cuando reconoces eso,
cuando realmente lo sientes, el vacío se transforma en abundancia. El silencio se transforma en presencia. La oscuridad se transforma en luz. No porque el universo haya cambiado, sino porque tu perspectiva ha cambiado. Has dejado de buscar la plenitud afuera y has empezado a reconocerla adentro. Has dejado de medir y has empezado a experimentar. Has dejado de preguntar por qué el universo parece vacío y has empezado a reconocer que nunca lo estuvo. Pero hay un último giro en esta historia. Uno que toca algo profundamente humano. Porque toda esta búsqueda, toda esta pregunta sobre por qué el universo parece vacío, no es realmente sobre el universo. Es sobre ti. Es sobre tu necesidad de encontrar significado. Es sobre tu incapacidad de aceptar la contingencia. Es sobre tu deseo de que haya una razón, un propósito, una explicación satisfactoria para por qué las cosas son como son. Y la verdad incómoda es que tal vez no hay razón. Tal vez el universo es como es porque podría haber sido de cualquier manera y resultó ser así. No hay diseño, no hay propósito, no hay explicación profunda. Solo hay cómo son las cosas. Y tu mente, que evolucionó para encontrar patrones y buscar causas, no puede aceptar eso. Necesitas una historia, necesitas un porqué, incluso cuando no hay ninguno. Entonces construyes explicaciones. El universo es mayormente vacío porque la energía oscura lo expande, porque la entropía aumenta, porque el Big Bang creó ciertas condiciones iniciales, y todas esas explicaciones son verdaderas en cierto nivel, pero no son satisfactorias, porque solo empujan la pregunta un nivel más atrás. ¿Por qué hay energía oscura? ¿Por qué aumenta la entropía? ¿Por qué esas condiciones iniciales específicas? Y puedes seguir preguntando por qué indefinidamente. Puedes buscar causas más profundas, puedes construir teorías más fundamentales, pero eventualmente llegas a un punto donde no hay más explicación, donde las cosas simplemente son. Y ese punto es aterrador, porque significa que en el fondo todo es contingente, todo podría haber sido diferente. Y no hay razón última por la cual no lo fue. Y esa contingencia te hace sentir perdido, porque si no hay razón por la cual el universo es como es, entonces tampoco hay razón por la cual tú eres como eres. Tu existencia es un accidente, una fluctuación fortuita, una coincidencia cósmica. No hay propósito inherente, no hay significado dado. Solo hay el hecho bruto de que existes, aquí, ahora, sin razón particular. Y puedes responder a eso de dos formas. Puedes desesperar, puedes sentir el vértigo del sinsentido. Puedes concluir que si no hay significado inherente, entonces nada importa. Puedes rendirte a la indiferencia del universo, o puedes hacer lo opuesto. Puedes reconocer que si no hay significado dado, entonces eres libre de crear el tuyo. Que la ausencia de propósito inherente no es una maldición, sino una liberación, que te permite decidir qué valoras, qué persigues, qué consideras importante. No estás atado por un destino cósmico. Estás libre para elegir. Y esa libertad es aterradora, porque significa que la responsabilidad es completamente tuya. No puedes culpar al universo si tu vida carece de significado. No puedes esperar que el cosmos te entregue propósito. Tienes que crearlo tú mismo. Y eso es difícil. Requiere esfuerzo constante. Requiere que constantemente elijas, constantemente actúes, constantemente construyas significado en un universo que no ofrece ninguno. Pero también es liberador, porque significa que no estás limitado por el significado que otros han creado. No tienes que aceptar los valores de tu cultura, de tu época, de tu especie. Puedes examinarlos, cuestionarlos, reconstruirlos. Puedes crear algo nuevo, algo que nunca existió antes. Y esa capacidad, esa libertad creativa,
Es tal vez la única respuesta genuina al vacío, porque el vacío no es algo que resuelves, es algo con lo que vives. Es el fondo contra el cual pintas tu vida. Es el silencio en el cual compones tu música. Es la oscuridad en la cual enciendes tu luz. Y la luz que enciendes no elimina la oscuridad, solo la contrasta, la hace visible, la transforma en algo con lo que puedes trabajar. Y tal vez eso es lo que la vida hace en el universo. No llena el vacío, lo articula, lo estructura, lo convierte en algo significativo, no eliminándolo, sino contrastándolo. La vida es la forma en que el universo crea significado local en ausencia de significado global. Es como pequeñas regiones del cosmos se organizan temporalmente de formas que importan, incluso cuando el cosmos en su totalidad no tiene propósito. Y tú eres parte de ese proceso. No eres un observador pasivo del vacío. Eres un participante activo en la creación de significado. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada pensamiento que piensas, está añadiendo estructura al universo. Está transformando el vacío potencial en actualidad organizada. Estás, literalmente, creando orden en el caos, significado en el sinsentido, plenitud en el vacío. Y eso no es poco. Es tal vez lo más importante que puedes hacer. Porque en un universo indiferente, donde nada tiene significado inherente, el acto de crear significado es rebelde, es desafiante, es la negativa a aceptar el vacío como palabra final, es la insistencia de que incluso en un cosmos sin propósito, puedes tallar un espacio de propósito, puedes construir algo que importe, al menos para ti, al menos por ahora, y tal vez eso es suficiente. No necesitas que el significado sea eterno. No necesitas que sea universal. Solo necesitas que sea real para ti en este momento. Que te mueva, que te motive, que te dé razón para continuar. Y si puedes crear eso, si puedes sostenerlo incluso temporalmente, entonces has logrado algo notable. Has transformado el vacío en plenitud. Has traído luz a la oscuridad. Has creado una isla de significado en un océano de sinsentido. Y cuando mueras, esa isla desaparecerá. El significado que creaste se disolverá. El universo continuará su marcha inexorable hacia la entropía máxima. Pero mientras exististe, mientras mantuviste ese significado vivo, importó. Fue real. Fue valioso. No porque el universo lo validara, sino porque tú lo elegiste. Y en última instancia, esa elección, esa creación de valor en ausencia de valor dado, es lo más cercano que llegarás a trascender el vacío. No lo llenas, vives con él, trabajas dentro de él, usas sus límites como estructura, su oscuridad como contraste, su silencio como espacio para tu voz. Y en ese proceso, el vacío deja de ser tu enemigo, se convierte en tu medio, el material con el que trabajas, el lienzo sobre el cual creas. No porque el universo haya cambiado, sino porque tu perspectiva ha cambiado. Has dejado de buscar la plenitud afuera y has empezado a reconocerla adentro. Has dejado de medir y has empezado a experimentar. Has dejado de preguntar por qué el universo parece vacío. Y has empezado a reconocer que nunca lo estuvo. El universo no está vacío. Tú estás vacío del universo. Y esa es la asombrosa razón por la que parece así.